Buenas muchachada, bienvenidos a un episodio nuevo de Plane TV. Hoy tengo el placer de tener aquí a Pablo, un verdadero crack. Muy buenas a todos, muy buenas. Lo primero que me gustaría es que te presentases para la gente que no te conozca, para que sepan qué rol tienes en Plane, qué es lo que haces, todo tipo de cosas. Un poco. Vale, yo soy Pablo, llevo el equipo de datos de Plane Concepts y bueno, básicamente trabajamos tanto con proyectos de Big Data, ML, las cosas interesantes de las que vamos a hablar hoy de Deep Learning. Así que Cosas chulas. Cosas muy chulas. Muy chulas. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Por qué vamos a empezar? Pues mira, la idea, como sabes, es hacer un pequeño camino guiado, ¿no? Un poco en sobre todo reconocimiento de imágenes, análisis de imágenes y luego análisis de vídeo. Mi idea es llegar hasta el análisis de vídeo, dando baby steps. Entonces, hoy nos vamos a limitar a hablar un poquito de los pilares de Deep Learning, que en este caso lo vamos a hacer a través de un modelo muy sencillo, que de hecho no es Deep Learning, se llama regresión logística, pero vamos a utilizar esto como excusa para hablar de la herramienta de CNTK, ¿vale? Que es la herramienta que nos da Microsoft un poquito para trabajar con modelos complejos. Perfecto, pues si quieres nos metemos en harina. Nos metemos en harina, Venga. Muy bien. Pues vamos a ello. Lo primero que tengo aquí, una pregunta también para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ves ahí? No sé mucho, pero eso sería que una red neuronal. Es una algo red por el neuronal. estilo, ¿no? Es una red neuronal, cajitas, líneas. En concreto, esto es AlexNet. Es la primera red neuronal convolucional que realmente era efectiva para grandes volúmenes de datos. En concreto, fue un hito en el ImageNet de 2012. Casi un poco la piedra de toque, ¿no?, de la revolución de lo que vamos a hablar aquí hoy. Pero vamos a decir que de lo que vamos a hablar y de lo que se está hablando ahora muchísimo en todos los blogs, en Twitter y demás, lleva 20 años con nosotros, ¿vale? Un poco el despunte son las GPUs, hablaremos un poquito de ello, no demasiado porque no quiero meterme en las tripas, pero el hecho de tener mayor capacidad de cómputo y muchísimos más datos, gracias a Internet, datos clasificados y demás. Pero bueno, mi objetivo al final es que eso raro que tienes ahí, esas redes neuronales convolucionales, pues que tú y todos los que nos estáis viendo, pues podáis entenderlos al final y decir, oye, pues mira, sé cómo van y puedo hacer modificaciones a una de ellas si fuera necesario, ¿vale? El objetivo de estas redes al final es, básicamente tienen muchos escenarios. Uno de los escenarios estrellas son el análisis de imagen o la visión artificial, aunque hay muchos otros de codificación, compresión, se utilizan para hacer escenarios concretos de compresión, análisis de audio, extracción de texto, extracción de conocimiento de texto, muchísimos escenarios, pero nosotros nos vamos a centrar en el análisis de imagen, ¿vale? Para resolver retos tan complicados como no, el Muffin o Chihuahua, ¿vale? Un auténtico clásico. Yo creo que nunca podré dejar de fascinarme con la similitud entre Muffin y Chihuahua. Esto es complicado, porque identificar, yo que sé, un perro, una casa y una montaña es fácil, sí. ¿Vale? Identificar esto no es tan sencillo como parece. A mí me lo pones 10 segundos y me lo quitas y me dices, ¿qué había? ¿Dónde estaban? Es complicado. Luego me gusta el salto mortal, ¿no? Que es el perrete o mopa. Es otro escenario muy interesante, ¿vale? Bromas aparte. Este es uno de los retos complicados de la inteligencia artificial. En visión artificial tenemos varios retos. Tenemos desde la clasificación, intentar identificar qué es este objeto o cuántos objetos diferentes tengo y con qué características en una imagen. La localización específica de dónde se encuentran, poder traquearlos dentro de una imagen, hasta ya extracción avanzada de información específica de un lenguaje de dominio específico. Entonces, hay muchos retos diferentes, hay una serie de concursos, por así decirlos, ¿no? Con unos datasets que se trabaja por intentar reducirlos tanto en imagen, en audio, etcétera. Y las empresas y equipos de investigación están trabajando en ello, en intentar reducir el error al máximo posible. Y pues eso parece concursos para frikis, ¿no? Recomiendo a todos nuestros oyentes que le echen un vistacito a los retos de Kaggle, de Machine Learning en general, no solo de visión artificial y de Deep Learning. Es divertido, pero además hay muchos retos técnicos hay que resolver, ¿vale? Es algo que recomiendo. Entonces, en Azure tenemos un montón de opciones para
para resolver estos problemas de Machine Learning. Uh-huh. En Azure tenemos Azure ML, tenemos RServer, clusters de RServer ejecutándose en HInsight o en Spark. En Azure tenemos los famosos Cognitive Services, ¿vale? Y tenemos CNTK, que es de lo que vamos a hablar. ¿Y por qué? Mi pregunta sería, o sea, ¿yo podría resolver lo que me has enseñado antes con Cognitive? Me alegro de que me hagas esa pregunta. De hecho, venía preparado para ello. Mira, me encanta contarlo con un ejemplo real. Esta foto no sé si se verá muy bien, si la veréis muy bien desde casa. Pero aquí puedes ver el Caption Bot, la verdad es que es un ingenio genial. Es capaz de coger una imagen y analizar qué es lo que hay dentro de ello, ¿no? Entonces, si te fijas aquí, le pasa una imagen de unos cuantos de nosotros, de Plane, y ves que dice, no estoy realmente seguro, pero creo que es un montón de gente en un sidewalk y ellos parecen, y ves aquí carita sonriente. Muy importante esta de aquí, ¿vale? Que la puedo marcar. No sabemos quién es. Hay un proceso aquí arduo de investigación, le encontraremos, le localizaremos. Sea como sea, es bastante espectacular. Y esto lo hacen los Cognitive Services, ¿vale? Y Cognitive Services hacen un montón de cosas más. Tienes APIs para visión, para el habla, para lenguaje, traducciones automáticas, extracción de conocimiento de documentos. Hay muchísima... un rango de oportunidades brutales dentro de los Cognitive Services. Pero ¿cuál es el problema de los Cognitive Services? Que son de dominio general, no son de un propósito específico. Tú imagínate que quisiéramos pasar a Cognitive Services un análisis de anomalías en radioscopía o en una aplicación médica o una aplicación científica, etcétera, ¿vale? No va a ser fácil poder decirle a las APIs de Cognitive Services, convencer a Microsoft de que hagan una API específica para análisis de radiografías, porque no tiene evidentemente el peso. Bueno, seguramente se está trabajando en ello en otros ámbitos, pero no como una API de propósito general para cualquier usuario en Azure, ¿no? Entonces un poco el reto es decir, oye, cuando tengo un escenario específico de detección de anomalías, ¿cómo puedo aplicar estos mismos métodos que utilizan internamente los Cognitive Services y generar un modelo específico para mi caso concreto? ¿Vale? De eso es de lo que vamos a hablar en esta serie. Vale, ya queda claro por qué los Cognitive Services están muy bien, son fantásticos, ¿vale? Pero bueno, en este caso en concreto no sería lo que nos interesaría. De lo que vamos a hablar es de esto, de Deep Learning con CNTK, ¿vale? Vamos a hablar de las dos partes. Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? ¿Vale? Deep Learning no es nada más que una rama específica de Machine Learning. O sea, el conocimiento que ya tengamos de Machine Learning, conocimiento de que son algoritmos supervisados, no supervisados, que es una regresión, que es una clasificación, etcétera. Todo esto nos va a servir para cuando hablemos de Deep Learning, porque no deja de ser otros modelos, pero son modelos de Machine Learning. O sea, el ciclo de test y training, la metodología que utilizamos normalmente en un proyecto de Machine Learning va a aplicar perfectamente a ello. ¿Por qué se caracteriza? Son redes neuronales, en la práctica totalidad de los casos, ¿vale? Y son redes neuronales complejas, con modelos complejos, con lo que llamamos Deep Models. ¿Por qué? Eso quiere decir que tenemos al menos más de una capa oculta en nuestro modelo, ¿vale? Luego, en el segundo episodio, en la segunda parte de esta sesión, hablaremos de estas redes neuronales que son, por ahora simplemente los que las conozcáis, pues bueno, son redes neuronales con un cierto grado de complejidad. Nada más allá. Vale, entonces la parte de CNTK es la parte de la que vamos a hablar principalmente. Aquí CNTK es, como te decía justo al principio, el framework que ha hecho Microsoft para poder construir, para poder elaborar estas redes neuronales complejas, estos deep models, y además para ejecutarlo con una gran precisión, luego hablaremos de ello, y en un tiempo razonable de tiempo, porque uno de los problemas que vamos a tener es que vamos a necesitar escalar esto de una manera masiva. Vamos a trabajar con unos modelos que requieren computacionalmente unas infraestructuras que no teníamos antes. Afortunadamente ahora con las GPUs, con el procesado en la propia GPU, esto se simplifica bastante. Pues CNTK nos hace todo esto transparente. Hace que si yo tengo mi modelo en este portátil y lo estoy ejecutando sin GPU, con un cambio de un parámetro ya lo puedo ejecutar en un portátil con una GPU de Nvidia, y con otro cambio de otro parámetro yo pueda tener esto en 8 máquinas virtuales en Azure de tipo NC6 con 2 tarjetas gráficas cada una, paralelizando.
Está muy chulo. Y ahora cuando lo veamos en la práctica vais a ver que mola aún más. Bueno, mola aún más si no fuera por el detalle de que básicamente el lenguaje recomendado ahora para programar en CNTK es Python. No podía ser perfecto, ¿vale? No podía ser perfecto, pero es lo que tenemos. Entonces, yo creo que vamos a saltar directamente a un ejemplo, a cómo desarrollaríamos un ejemplo. Y este es un ejemplo de visión artificial muy básico, ¿vale? Voy a ir rápido sobre él para poder pasar al código, pero una advertencia, ¿vale? Esto no son redes neuronales convolucionales todavía, esto no es deep learning, estos son solo modelos de regresión, una regresión logística, ¿vale? Entonces, supongamos que yo tengo un ejercicio en el cual tengo que identificar las X de los ceros de los redondeles, ¿vale? Y tengo que hacerlo programáticamente en base a unas imágenes, a un conjunto de bits, ¿vale? Lo que quiero tener es una función que me pueda determinar en este escenario que esto es una X, que esto es un 0 de un modo programático. ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, una de las maneras clásicas, tradicionales, y esto se lleva utilizando mucho tiempo, es coger la imagen, que como veis aquí, esta ya parece más dibujada como la dibujara yo, que tengo una caligrafía horrible. ¿Vale? Y tengo mi array de 9×9 píxeles. Voy a aplanar esta imagen, voy a convertirla en un vector de 9×9, 81 valores, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, y aquí es donde puede parecer un poquito de magia, ¿vale? No os preocupéis demasiado si no lo entendéis, porque repito una vez más, el propósito sobre todo es utilizarlo como excusa para ver CNTK, y a mayores cuando empecemos con Deep Learning ya abordaremos un poco los detalles técnicos, ¿no? Pero aquí lo que voy a hacer va a ser coger cada uno de esos píxeles, asignarles un peso, un valor por el cual voy a multiplicar ese píxel. Aquí voy a tener un valor, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y todos estos valores los voy a sumar. Con lo cual, cuando yo tenga esta imagen, al final esta imagen va a ser un número, ¿vale? Se va a convertir en un único número. Una serie de pesos que se suman para obtener ese valor. Y luego haré lo mismo con otra suma, con otros pesos, y voy a tener otro número. Y cada uno de estos números, esto va a ser, voy a decir algo que es incorrecto, ¿vale? No es cierto, de hecho luego espero tener tiempo de poder aclararlo, pero supongamos que esto sería la probabilidad de que esto sea una X y esto la probabilidad de que esto sea una Y, con un número que voy a tener, ¿vale? Ese es mi escenario final, que estos pesos se ajusten de una manera automática, tal es que para cualquier vector de píxeles, él pueda sacar un número que sea mayor si hay más posibilidades de que sea una X y menor si hay más posibilidades de que sea un 0, ¿vale? Bien, para hacer eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, y además, aquí hay un detalle que es importante, que muchas veces nos saltamos, que es el bias, ¿vale? El bias es una manera de influir adicionalmente a los pesos de cada píxel, a qué importancia, qué relevancia tiene para que esto sea una X o un 0, que este píxel esté más o menos activo, pues a mayores incluimos un bias. El bias es cómo de probable a nivel general en nuestro dataset es de que el valor sea una X o de que sea un 0. Imagínate que tengamos un caso, por ejemplo, que no fueran estos datos de imágenes, que fueran de tumores. Sabemos que hay muchas más probabilidades por defecto generalmente de que sea, afortunadamente, de que el estudio sea negativo, con lo cual podemos tener un cierto bias hacia el negativo, ¿vale? Al final lo que voy a tener, si os fijáis, es una expresión de tipo Z, que es mi predicción, mi clasificación, es W, que va a ser el conjunto de pesos que asigno a cada valor, vale, se me ha escapado aquí, por X, que es el vector de píxeles, más el bias. Es una función lineal. Lo que voy a hacer con esto es aplicarle aquí una función a ese valor, una función sigmoide, ¿vale? La función sigmoide suena aterradora y más si aún le pongo un gráfico ahí de una función que está hecho a propósito para asustar a la gente, ¿vale? Pero en el fondo lo importante de la sigmoide es que si os fijáis los valores los construye entre 0 y 1. Cualquier valor que yo le pongo, si este valor, la multiplicación de los píxeles por los valores, me dio 873.000, al final lo que voy a tener va a ser 1. Y si esto me daba menos 512, al final lo que voy a tener es un 0. Con lo cual tengo una pequeña normalización. Si yo tengo esto pasado a una sigmoide, al final voy a tener aquí ciertos valores como 0,78, 0,32. Puedo suponer que si el morado es la probabilidad de que ese valor sea una X, pues seguramente sea una X porque el valor es más alto que el del 0.
Claro, aquí el reto es, ¿cómo sé yo cuáles son estos pesos que tengo que ponerle? Bien, ese es el ejercicio de aprendizaje que vamos a tener que hacer, pero al final, lo hagamos como lo hagamos con nuestro sistema, vamos a tener esta salida, estos valores. Bien, esto no es una probabilidad. Esto no es una probabilidad porque si lo suma más de 1. Una función de probabilidad siempre tiene que... la suma de los valores tiene que ser 1. El área siempre tiene que ser 1. Para ello puedo utilizar otra función que se llama softmax. La función softmax, no voy a entrar en ella, se utiliza normalmente cuando la clasificación es de más de 2 dígitos, la vamos a utilizar en nuestra demo, más de 2 posibles resultados, verdadero o falso, ¿vale? Lo que hace es convertirnos esto a unos valores que ya son probabilidades reales. Hace un proceso de ecualización de todos los n valores, n posibles outcomes de nuestro proceso, ¿vale? Bien, ya sabemos cómo funciona el proceso general. Ahora lo que tenemos que saber es cómo hace el sistema para automáticamente ser capaz de buscar esos valores del vector, del famoso vector W, ¿no? de esos parámetros. Y lo va a hacer en base a la función de pérdida, la loss function. En este caso, esta imagen sabemos que es una X, con lo cual la vamos a codificar con otro vector adicional, que es el vector de features, de características. Yo sé que esta imagen es una X, con lo cual el bit de X se lo pongo a 1. Y el bit del 0 se lo pongo a 0, ¿vale? Es una cosa que se llama one-hot encoding, no es nada eficiente desde el punto de vista de almacenamiento, pero tiene una característica muy buena, que es que cada bit representa un posible estado, con lo cual, al final en este caso, vais a ver que yo puedo calcular la diferencia de este 0,75 que me devolvió mi proceso hasta un 1, sé que me he desviado 0,25 y aquí, en este caso, también me he desviado 0,25. Al final, yo puedo coger todos esos errores, la lista de todos los errores que tenemos, que es la predicción contra el valor real. Cojo la resta de la predicción contra el valor real, lo sumo para todos los valores y voy haciendo los cuadrados para que tenga un efecto de, como digo yo, de muelle, ¿no? De elasticidad. Cuando el valor esté más alejado, más quiero eliminar ese error. Esto, imaginaos que nuestra regresión, yo tuviera este valor, yo tuviera este valor, yo tuviera este valor y yo tuviera este valor. Y supongo que la línea de regresión es esta, la función que representa esa función es esta. Lo que voy a hacer va a ser, de algún modo, calcular la distancia que hay entre el punto real y el que yo estimo. Aquí hay otra distancia entre el punto real y el que yo estimo, otra distancia, y yo lo que hago es cojo todas las sumas de esas distancias y eso es mi error sumado, ¿vale? Ahora tengo una función que puedo jugar a minimizar. Minimizar esta función es la que me va a dar los parámetros exactos de W, del vector W. Ese es un ejercicio de derivación, en este caso, que va a hacer CNTK por nosotros. Yo al final lo que voy a hacer va a ser, le voy a dar ese conjunto de píxeles, ese conjunto de imágenes, y le voy a decir, ahora juega, sabiendo cuáles son las imágenes, los píxeles, y sabiendo que cada imagen está clasificada entre X o 0 y que tengo miles de imágenes, ahora juega con esta función de pérdida, la función del error global. Cambia los parámetros todas las veces que puedas, como no lo hace aleatoriamente, utiliza unos mecanismos, gradient descent, pero vete cambiando los parámetros hasta que ese error sea lo más mínimo posible, hasta que el resultado de esta función sea la mínima. Y entonces generará varias líneas, pero se quedará con aquella línea que tenga el error mínimo en nuestro sistema. Este es el proceso global de cómo funciona de hecho, cómo funciona prácticamente cualquier modelo de Machine Learning y cómo va a funcionar nuestra demo. En entrenamiento tendríamos nuestro conjunto de datos de entrenamiento, nuestro montón de píxeles, nuestro vector de esto es una X, esto es un círculo, esto es una X, ¿vale? Nuestro modelo sería, este sería todo nuestro modelo en CNTK, es multiplicar X por W más el bias. Después, esta función, cross entropy with softmax, lo que hace es calcula ese error. Ahí os he metido un poquitito, os he enseñado una versión del error, que es el error medio cuadrado. En realidad no se suele utilizar ese error en multiclase, se utiliza una cosa que se llama cross entropy. Esto sí que ya lo dejamos para otra sesión, ¿vale? Y además a ese cross entropy le aplica el softmax del que hemos hablado antes para tener las múltiples categorías. Y al final ya vamos a classification error y esto me va a devolver el error de clasificación que hemos obtenido, con lo cual voy a poder jugar a minimizar este error de clasificación cambiando mi proceso, mi algoritmo, etc. ¿Vale? Aquí veis una vez más
tengo la multiplicación del W por B, una sigmoide en el valor de entrada. Aquí, por ejemplo, tendríamos una capa oculta, la capa H1, nuevamente es W y la suma del bias. Aquí nuevamente la multiplicación del W y el bias, le paso a un softmax para tener una clasificación global y de aquí a cross entropy. Esto es como podríamos ver un diseño de estos. Ahora vamos a verlo en la práctica, ¿vale? Voy a enseñaros muy rápido cómo se instala CNTK para que podáis empezar a cacharrear con ello. Quiero buscar directamente, voy a refinar un poquito la búsqueda. Vamos a buscar CNTK pip Python. Voy a enseñaros cómo montar CNTK, pero centrándome solamente en Python, ¿vale? Voy a suponer que ya tenéis un entorno con Anaconda instalado, por ejemplo, con vuestro Visual Studio Code, y tenéis un paquete de pip que podéis buscar, que tenéis que ajustar a vuestra versión de Python que vas a utilizar. En mi caso yo utilizo 3.6, así que será uno de estos tres. ¿Cuál quiero utilizar? Tengo tres opciones. Solo CPU, GPU o GPU con el 1-bit Stochastic Gradient Descent. Esta versión, a priori, a no ser que vayáis a hacer algún proceso, algún proyecto que requiera que os atéis a una licencia específica, utilizad siempre este último, ¿vale? Es el más eficiente, es el que mejor rendimiento tiene. El único problema que tienes es que es la única parte de CNTK que tiene una restricción mayor sobre la licencia y no se podría utilizar en cualquier proyecto open source. El resto sí, ¿vale? Vamos a utilizar en nuestro caso esta misma. Bueno, no lo vamos a hacer en este caso en la demo, sería un simple pip install de esta URL. Ya nos instalaría idealmente en nuestro entorno virtual, como explicó Manuel Rodrigo en su programa, y ya tendríamos nuestro entorno listo para funcionar. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Os voy a enseñar aquí un escenario de regresión logística y luego vamos a ver un escenario concreto con clasificación de imágenes. Okay. En esta regresión logística veis que aquí inicialmente pues es una clasificación muy sencilla en función del tamaño de una masa tumoral y la edad del paciente, si pudiera ser maligno o benigno. Vaya por delante que este es solo un ejemplo muy típico, es un hola mundo de clasificación con regresión logística, pero que evidentemente no tiene una aplicación directa. Lamentablemente no son tan sencillas las cosas en el mundo real y menos en oncología, ¿vale? Pero es un buen escenario, un buen ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí va a ser generarnos un conjunto de datos aleatorio. Estos datos vamos a mostrarlos para poder echarle un vistazo. De hecho, vamos a llegar hasta ahí, si os parece. Vale, aquí tenemos unos datos generados aleatoriamente. Simplemente a vistazo da la impresión de que si yo... Vale, vamos a poner esto aquí. Si yo marcara aquí una línea, todos los puntos que estén aquí, de esta línea hacia allá, parece que se corresponden con el rojo. Pudiera haber cierta condición de malignidad. Sí. Y puntos de aquí, aunque hay alguna excepción, parece que son positivos, afortunadamente, ¿vale? Entonces, en este caso, parece que una regresión lineal, un modelo lineal de una regresión logística podría funcionar bastante bien y es el escenario que vamos a mirar. ¿Cómo modelo esto en CNTK? Fijaros, tan sencillo como mi capa lineal, ¿vale? Tengo un parámetro de peso, un parámetro de bias, asigno los parámetros del peso y el bias y al final lo que hago es simplemente llamar a una función que es times, que es multiplicar la entrada por los pesos más el bias. Es el modelo lineal que veíamos antes, es la definición de una línea de toda la vida, y esta línea realmente es el modelo de CNTK. Una vez que ejecutas esto, luego veremos cómo ahora lo ponemos a entrenar, pero esto internamente CNTK ya sabe cómo tiene que representarlo para escalarlo a cualquier volumen, a cualquier volumetría, ¿vale? De un modo bastante transparente para nosotros. En este caso vas a ver que cuando hagamos el entrenamiento, yo le estoy diciendo que la función de pérdida la quiero hacer con cross entropy, con softmax, como veíamos antes, y que las entradas son el número de clases que veíamos antes, aquellas dos entradas de este parámetro, ¿vale? Instanciamos un trainer, learning rate schedule, le pongo un learning rate que es cómo converjo hacia mi valor. Un learning rate grande va a hacer que tarde mucho menos mi proceso. Estos procesos pueden tardar muchísimo. En análisis de imágenes hablamos a lo mejor de días o semanas. Entonces, cuanto más amplíe mi learning rate,
bueno, es más probable que termine en un tiempo razonable, pero también puede pasar que no converja nunca y que no termine jamás. Entonces es un parámetro bastante importante. Voy a utilizar esto con el Stochastic Gradient Descent del que os hablaba antes, que es el proceso este súper rápido, ¿vale? Y vamos a entrenar el modelo con él. Aquí tenemos un par de funciones simplemente para ver cómo va el proceso. No lo vamos a ejecutar, no las vamos a detallar, simplemente nos hace una ventana corredera, una ventana deslizante para ver mejor las múltiples iteraciones que él va a ir lanzando, los mini batches, cómo van funcionando. Entonces, lo que vamos a ver ahora es como después de entrenar el modelo, a medida que progresan los mini batches, a medida que avanzan las iteraciones, vamos a ver cómo evoluciona. Y lo tenemos aquí, no sé si se verá muy bien en la pantalla, pero vamos a ver, esta es la primera iteración, van avanzando iteraciones y vamos viendo cómo la función de pérdida se va minimizando. Aquí ha habido un pequeño hipo, como me gusta a mí llamarlo, ¿vale? Pero va minimizándose la función de pérdida. Si luego comprobamos esa función de pérdida contra conjunto de datos de test, el error de predicción, vemos que también el error de predicción, a medida que le voy poniendo más datos, también va bajando, ¿vale? Bien, vamos a terminar ya enseñándoos algo muy... Bueno, aquí tendríamos la representación lineal de dónde ha decidido este modelo que él pondría la línea, ¿vale? En este caso, a partir de dónde consideraría una malignidad en el tumor. Y lo que vamos a hacer ahora para terminar es este mismo modelo, algo tan sencillo como la regresión logística, vamos a ejecutarlo contra un conjunto de imágenes mucho más interesante. O sea, ese conjunto del dataset del MNIST, un conjunto de 60.000 imágenes para entrenamiento y luego usamos 10.000 para test, de números escritos a mano, a caligrafía a mano. Imágenes, 0, el 1... exactamente. De hecho, esto empezó un poco, uno de los grandes avances en reconocimiento de imágenes era para los servicios postales de Estados Unidos para reconocer automáticamente los códigos postales en las cartas, y lleva funcionando muchos años, y de hecho gracias a eso se avanzó mucho en esto. Entonces van a ser imágenes de solo 28 por 28 píxeles, muy poquitín, y sin embargo eso ya nos crea 784 nodos de entrada, que ya vemos cómo explota la volumetría, como el problema puede ser bastante serio. Pero si vamos al modelo, vamos a crear el modelo, esto no va a dejar de ser un modelo de regresión logística como el que hemos visto antes, ¿vale? Vamos a ejecutarlo, vamos a ponerlo en ejecución, como os digo, 60.000 imágenes como conjunto de entrada. Ahora vamos a ver mi GPU. Por cierto, esto es gracias al nuevo update de Windows 10, que podemos ver el uso de GPU también en Task Manager, y vemos como ya está aquí. Perdonad, me equivoqué de GPU, es esta de aquí abajo, es la GeForce de abajo, la de arriba no podría utilizarla. Entonces, está ahora mismo entrenando el modelo, ¿vale? Le está llevando un ratito más de lo que pensaba que le iba a llevar. Y cuando termine podremos ver las predicciones que hace sobre imágenes en el dataset de testing. Más o menos, ¿cuál es el tanto por ciento de acierto de un algoritmo como este? En este caso es un algoritmo muy básico, muy antiguo, no es deep learning todavía, y estamos hablando de que este escenario en concreto vamos a tener aproximadamente un 7% de error rate. Es muchísimo. Es muchísimo. Nuestro objetivo va a ser bajarlo. Ya os adelanto que con la red convolucional más básica que vamos a utilizar, vamos a bajar a aproximadamente el 1%. Madre mía. ¿Vale? O sea, la diferencia es notable. Muy bien, pues puedes ver en esta gráfica, igual que antes, como a medida que evolucionan los mini batches, que van habiendo más interacciones, esta función de pérdida se va minimizando, el training loss, ¿vale? En algún momento, en otra sesión, hablaremos de por qué es importante dejar claro que es el training loss, ¿vale? Y por qué no queremos que esto baje demasiado. Pero eso ya es para otra sesión. Y como podemos esperar, la predicción, el error de predicción, afortunadamente también va bajando. Entonces, si dejamos que termine el proceso, al final vamos a ver que nuestro error medio de test contra el dataset de prueba, de validación, es 7,41%. Evidentemente es muy alto, es una técnica ya, pues como comentamos, muy antigua. Afortunadamente estamos aquí pues, para hablar de las cosas nuevas, de las cosas chulas, pero hay que empezar por los basics. Una vez más, esto no es deep learning, ¿vale? Esto es simplemente una excusa para ver el estado del arte de hace unos años y para utilizar la excusa para hablar un poquito de CNTK.
No, pues sí, a mí ya te digo que todas estas cosas me fascinan, sobre todo porque soy un ignorante completo del Machine Learning, Deep Learning, con lo cual espero que nos sigas creando vídeos, más contenido para poder meternos en este mundillo los que no sabemos. Yo, si me aguantáis, lo que sí que te prometo es que va a haber menos matemáticas la próxima vez. No voy a poner tanta gráfica. Pero bueno, yo creo que ya tenemos la base para ahora abrir un poquito el apetito Guay, perfecto. y cuando queráis. Pues nada, solamente deciros, tenéis el Twitter de Pablo, mi Twitter, ¿vale? Para lo que queráis, podéis preguntarle a Pablo, que además él va a responder encantado. YouTube, ¿vale? Nuestro canal, suscribiros para que podáis recibir mucho más vídeos de esto sobre inteligencia artificial y más cosas que vamos a ir metiendo. Y nada, despedir a Pablo y deciros que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.